Os voy a hablar de la nutrición, una pata muy importante del entrenamiento. Sin ella al final no vas a conseguir los objetivos que te estás planteando. Os voy a poner diferentes casos para diferentes objetivos. Si tu objetivo es perder grasa, al final tienes que tener en cuenta el hacer un balance energético negativo, comer menos calorías de las que estás consumiendo y jugar días de entrenamiento a días de no comer de una estructura o de otra. Días de entrenamiento, incrementar ese poquito de hidrato de carbono en tu dieta y bajar las grasas, y los días de no entrenamiento, invertir y aumentar las grasas bajando el hidrato de carbono. Así vas a hacer que tu metabolismo funcione un poquito más acelerado. Cuando tu objetivo principal es aumentar la masa muscular y parte de un porcentaje de grasa bajo, tenemos que hacer un superávit calórico. Entre 200 a 300, incluso a 500 calorías extra, dependiendo también de dónde vengas y cómo esté tu metabolismo, será lo adecuado. Y ahí enfocaríamos casi al 50 o incluso un poquito más de ese porcentaje de calorías que sean de principalmente hidrato de carbono. Y el resto balanceando proteína y grasa. Y si tu objetivo es la longevidad, aquí nos metemos en un terreno un poquito más complejo, pero que al final es la base de la fisiología. ¿Qué queremos cuando queremos longevidad? Darle ese intercambio entre aumentar masa muscular y perder grasa. Entonces nos tenemos que meter a nivel fisiológico con rutas metabólicas. Entonces tienes que darle prioridad durante días a incrementar ese aumento de masa muscular o de procesos donde vas a aumentar masa muscular con estrategias donde vas a comer un poco más, vas a tener ese superávit calórico, con estrategias donde entrenas menos o donde te mueves menos con ese déficit calórico. Entonces, así es como tienes que planificar un poco esa estructura de dietas dependiendo del objetivo que tengas. Os voy a hablar de la nutrición enfocada a pérdida de grasa. Lo que tenéis que tener en cuenta principalmente es el propio balance energético, comer menos calorías de la que gastáis. Entonces, primero tenéis que saber lo que estáis comiendo, tenéis que cuantificar esas propias calorías y luego ya a partir de ahí pues hacer una reducción del 20-30%, unas 200-300 calorías de las que estéis consumiendo de lo que vuestro cuerpo es un mantenimiento, una dieta normocalórica. A partir de ahí, ¿yo cómo lo haría? Me haría una analítica completa. No me vale una analítica básica en la que veamos cómo estás a nivel interno, cómo tienes tu cortisol, cómo tienes tus hormonas, porque es que es una parte muy importante de todo esto. Si tú no tienes tus hormonas balanceadas, al final es como chocarte contra una pared. No es que tu cuerpo no quiera, es que no puede. Tienes el metabolismo ralentizado y necesitas primero regular ese cortisol, regular esas hormonas y luego ya a partir de ahí va a venir ese objetivo. Entonces lo que primero haría sería eso, controlarme por medio de una analítica. Después de ahí pasamos a ese control de las propias calorías. Como os he dicho, una dieta de déficit calórico que tampoco sea muy agresivo porque si no tu cuerpo va a estar en un estado de alarma. Y desde ahí, como me gusta trabajar con los clientes, es enfocando dependiendo de si entrenas o no entrenas fuerza. Cuando entrenas fuerza tienes que darle un poquito más de prioridad al hidrato de carbono, comer un poquito más de hidrato de carbono en los entornos del entrenamiento, bajar un poquito grasas y las proteínas estables. Y los días que no entrenes, bajas esa cantidad de hidrato de carbono y subes un poquito las grasas para que tu metabolismo siga activo y con ese déficit y aumento de glucógeno muscular tu cuerpo siga tirando y siga manteniendo ese metabolismo basal alto. Una estrategia muy importante que tienes que tener con este objetivo de pérdida de peso son las herramientas que existen. El ayuno intermitente, el alargar un poquito las comidas, diferentes estrategias a nivel nutricional como la dieta cetogénica, son herramientas. Entonces, búscalas y que sean en tu día a día lo más accesibles posible. Si a ti te gusta desayunar, no es necesario que lo hagas. Si a ti te gusta comer más espacio en el tiempo, pues a lo mejor sí que puede ser una buena opción. Pero si te cuesta espaciar las comidas, si por la mañana te levantas con mucha hambre y con falta de energía, pues a lo mejor no es la mejor solución. No hay nada que sea perfecto. Intenta integrarlo en tu día a día y a la larga pues vete probando. Con que hagas un día está bien, pero no hagas ayuno de 24 horas o de días enteros o de semanas enteras, que es que eso son... O no hagas ayunos de
2 días, 3 días, que al final estás estresando más a tu cuerpo y esas hormonas, que son las que a lo mejor te están impidiendo hacer ese proceso de pérdida, de oxidación de grasa, pues al final las estás alterando más. Entonces busca estrategias que sean factibles para ti, que no te estresen y que las puedas llevar a largo plazo. A partir de ahí, con esas estrategias de nutrición, entrenando fuerza y aumentando tu NEAT, tus pasos diarios, subir escaleras, dejar el coche un poquito más lejos, vas a hacer que tu metabolismo basal siga acelerado y sigas quemando más calorías en reposo. Y ese es el secreto para la pérdida de grasa. Cuando tu objetivo es aumentar la masa muscular, tienes que tener en cuenta las calorías de nuevo. Tienes que hacer un balance energético positivo. Tienes que comer más calorías de las que gastas. Entonces volvemos a lo mismo. Piensa y conoce las calorías que necesitas para mantener tu peso y a partir de ahí intentamos incrementar más o menos entre unas 300 y unas 500 calorías de tu basal, de tu dieta normocalórica. Aquí sí que tenemos que buscar días en los que el entrenamiento sea más exigente, priorizar más el hidrato de carbono y que más del 40-50% del consumo total energético sea en forma de hidrato de carbono. Y aquí yo bajaría un poquito las grasas. Como días que no entrenes, pues igual, bajar un poquito ese consumo de hidrato de carbono, incrementar un poco la grasa para que ese metabolismo siga acelerado. A partir de aquí, lo que te va a hacer aumentar la masa muscular es la síntesis de proteína. ¿Cómo aumentamos la síntesis de proteína? Comiendo proteína en sí. Lo que se recomienda que consumas 1,6 a 2,2 gramos por kilo de peso corporal. Eso es solo de proteína. Que incrementes los entrenamientos de fuerza más demandantes, donde te quedas cercano al fallo, donde te quedas a una percepción de esfuerzo muy alto. Eso aumenta la síntesis de proteína y en ese esfuerzo donde recuperas aumentan esos receptores donde puedes aumentar esa masa muscular. Volvemos a lo mismo. Las analíticas. Es importante que tengas tu cuerpo en un estado lo más óptimo posible. Entonces, si no conoces en qué estado estás y estás haciendo todo lo posible para aumentar masa muscular, pero tus hormonas no te acompañan, es igual. Al final estás luchando contra una cosa que es inevitable. No vas a aumentar masa muscular. Entonces, revísate, regúlate, mira a ver en qué punto estás, en qué punto vas a salir y a partir de ahí revisamos hormonas, revisamos cómo está tu perfil lipídico, cómo está tu perfil a nivel de glucosa y a partir de ahí, si está todo en rango o incluso buscando la optimización, no solo que esté en rango, sino que esté en rangos excelentes, pues ahí tu cuerpo va a estar más receptivo para crear masa muscular. Al final la masa muscular no deja de ser un impedimento para tu cuerpo. A tu cuerpo no le gusta tener masa muscular, a tu cuerpo le gusta tener grasa, porque es un almacén inagotable de energía. La masa muscular es un tejido que requiere de energía, que requiere que la alimentes y que te está conduciendo a tener una tendencia de más desgaste, más fatiga. Si no la alimentas, al final es un lastre para ti. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta a la hora de aumentar la masa muscular es el entrenamiento. Entrenamientos exigentes, cercanos al fallo, RPs altos, donde el carácter de esfuerzo sea muy elevado. Eso va a tener una mayor síntesis de proteína y te va a ayudar, ese estrés va a ayudar a que aumentes esa masa muscular. Y por último, el descanso fundamental. El descanso va a hacer que repares esos entrenamientos, que aumentes a nivel hormonal y que sintetices bien todo ese proceso que durante el entrenamiento y durante el día has llevado a tu cuerpo al estrés. Ahí recuperas, relajas y haces esa propia supercompensación donde aumentas ese nivel y donde va a mejorar tu propio cuerpo y tu masa muscular. Aquí no sería tan adecuado hacer esas estrategias de ayuno intermitente, de dejar de comer durante X tiempo, porque al final vas a catabolizar y vas a perder ese propio anabolismo que al final es tan dependiente de la ganancia de masa muscular. Con el tema de la longevidad, es un campo que me apasiona y tiene que ver mucho con la propia fisiología. Aquí entra en juego el balance. Entra en juego el balance de aumentar esa masa muscular y entra también el balance de perder, de degradar, de catabolizar. Entonces estamos ahí en ese balance continuo. Queremos darle en su justa medida un estrés en el que aumentamos la masa muscular y en su justa medida otro estrés en el que catabolizamos, en el que
le damos más prioridad a la degradación de grasa. Ahí está el secreto, en darle ese estímulo súper adecuado, sin que sea muy exigente y sin que sea muy alargado en el propio tiempo. ¿Cómo estructuraría todo este tema en la longevidad? Dependiendo principalmente de tu día a día. Cómo has dormido, cómo has comido, cómo estás en ese estado inicial. Los días que hayas entrenado, buscamos ese superávit calórico. Los días que no hayas entrenado, hacemos ese déficit. Trabajando con el propio entrenamiento, buscando, aparte de trabajo de fuerza, trabajo un poco más enfocado a las fibras rápidas, trabajando potencia, trabajando velocidad, sprints. Al final le estás dando ese trabajo en el que también necesitas hidrato de carbono, en el que te estás trabajando con glucógeno, pero los días que no entrenas estás utilizando reservas energéticas en forma de grasa. Entonces, meterte en esas rutas metabólicas, emetor, donde estás aumentando esa propia masa muscular, que es súper importante para el proceso, y en la vía MPK, que es donde estás catabolizando y donde está degradando y donde al final estás también quemando grasa. Entonces, esa propia sinergia es donde está el éxito de todo esto. Te sigo recomendando, hazte una analítica. Ahí es donde vas a ver tu estado basal, es donde vas a ver cómo está tu cuerpo. Y a partir de ahí, si todo está en rangos, aquí lo que estamos buscando es longevidad. Entonces, no vale con estar en rangos donde todo el mundo está, que si te digo un secreto entre tú y yo, la mayoría de la población está en rangos de enfermedad. Entonces, yo no me fiaría de esos rangos que te dan en una analítica. Yo buscaría rangos de excelencia, que sobrepasen la media. Ahí es donde de verdad vas a optimizar tu cuerpo. A partir de ahí, si tienes tus rangos más o menos optimizados y los tienes bien, ahí ya quiere decir que tu cuerpo no tiene estrés, que estás haciendo las cosas bien. Pues a partir de ahí ya me centraría con incrementar la dosis de entrenamiento, incrementar un poquito ese estrés con las propias comidas y a partir de ahí trabajar a largo plazo. Principalmente todas las pautas para la longevidad siempre tiene que ser eso, el buscar ese bienestar, esa salud, no de hoy, sino de mañana y de un futuro. Entonces, cuantas más tareas hagas para optimizar tu salud de hoy, lo vas a notar en tu futuro. Si os ha gustado este contenido, déjamelo en comentarios.